Buen día, alumno. Hoy comenzamos con la primera clase de costo y presupuesto de la materia a distancia. Y antes de comenzar, quiero comentarle que le acabo de dejar en la plataforma una guía de lectura para cada una de las unidades para que empiecen a estudiar. También es importante que la consulta que tengan que hacer, la tienen que hacer en cada uno de los foros que corresponda de cada una de las unidades. Es importante que empiecen a leer y a estudiar al efecto de poder ir haciendo la consulta que corresponda. En relación a los ejercicios están al finalizar de cada uno de los libros que uno recomienda que tienen que leer. Ya comenzando con la primera unidad, referido a la parte introductoria de la materia, un primer concepto que hay que tener en cuenta es diferenciar lo que nosotros vamos a ver que es la contabilidad de gestión con la contabilidad patrimonial. La contabilidad de gestión para empezar a diferenciar entre una u otra, la contabilidad patrimonial, generalmente la información que se prepara, no generalmente, la información que se prepara es para terceros de la empresa, llámese proveedores, banco, etc. En cambio, la contabilidad de gestión, generalmente esa información que se prepara para la dirección de la empresa, para lo que llevan adelante la administración de la empresa. Es decir, que tiene un criterio más amplio de generar información para la toma de decisión. Esta información que la contabilidad de gestión obviamente no está disponible para terceros, o la información que está disponible para terceros únicamente es la contabilidad patrimonial. En relación a cómo se va confeccionando cada una de estas contabilidades, obviamente ustedes ya a esta altura saben que la contabilidad patrimonial está sometida a lo que son las normas legales y profesionales. ¿Cuáles son las normas profesionales que tenemos acá en Argentina? Son las resoluciones técnicas. Todas las resoluciones técnicas, también la ley de sociedades, por ejemplo, que establece algunas cuestiones que hay que considerar para la elaboración de la norma del estado contable, lo hace justamente esto por una cuestión de proteger en la información que se brinda a los terceros. En cambio, la contabilidad de gestión depende del criterio de las personas que están administrando la empresa, el ente, y en ese sentido hay libertad de aplicación de criterio, porque en este caso va a depender del criterio que tengan los administradores en la elaboración de esa información. Es decir, que no está sometida a ninguna norma legal o profesional para poder armar esta contabilidad de gestión. También es importante resaltar que la contabilidad de gestión forma parte de la contabilidad que ustedes vieron. ¿Cómo se arma o qué periodicidad tiene para confeccionar la información? Obviamente que la contabilidad patrimonial generalmente eh, la obligatoria es la anual, pero nada impide que también que se prepare en forma trimestral o semestral. En cambio, la contabilidad de gestión, justamente como su término dice gestión, es necesario que esa información se vaya elaborando mes a mes, semana a semana, depende con qué frecuencia lo necesita la dirección para la toma de decisión. Consideren que esta contabilidad de gestión es muy importante para aplicar decisiones dentro de un mercado que es generalmente muy competitivo. Otro principio que hay que tener en cuenta, justamente, recién dijimos que la contabilidad patrimonial está armada en función a normas. ¿Por qué a normas? Porque estas normas lo que quiere es tratar de tener cierta objetividad y prudencia en la elaboración de la norma. Si ustedes leen los principios de la resolución técnica 16, para no irnos más lejos, ahí habla de los requisitos de la información y obviamente habla de la prudencia y la objetividad que tiene que tener la información que se brinda a terceros cuando hablamos de la contabilidad patrimonial. En cambio, la contabilidad de gestión generalmente se ajusta más a la realidad económica de lo que está transitando la empresa. Por ejemplo, una diferencia grande entre una y otra, la contabilidad patrimonial no nos permite registrar el interés, el costo de oportunidad del interés propio del capital invertido de los dueños. En cambio, en la contabilidad de gestión no habría ningún problema de incorporar este costo de oportunidad, estos intereses del capital propio aportado por los dueños de la empresa. Ya entrando a lo que nos importa acá, antes de entrar a una definición de costo, acá hay lo que estamos resaltando en rojo, algo muy importante. A veces piensa que uno cuando tiene que determinar el costo de un determinado bien, de un determinado servicio,
piensa que es único. Eso hay que tener muy, muy cuidado que no sea así. Por eso esta premisa que estamos hablando que hay diferentes costos para diferentes finalidades. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que va a depender cuando nosotros tenemos que armar el costo de un bien, de un servicio o el costo de una actividad determinada, siempre nos tenemos que preguntar para qué queremos ese costo y en función a eso vamos a determinar el costo para la toma de decisión. Muy importante, acá le agrego una fotito. ¿Qué me quiere decir esta foto? Nosotros, ¿quién somos en esta foto? La persona esta, el piloto, y este el copiloto. Nosotros justamente somos el copiloto. Quiere decir, nosotros somos la guía para el dueño de la empresa para la toma de decisión. Teniendo en cuenta esto que nosotros somos la guía para la toma de decisión del piloto, cuando nosotros tenemos que armar un sistema de costo, hay que elaborar una base de datos, un banco de datos para la toma de decisión. Pero ¿cómo se comienza a elaborar este sistema de información? Siempre algunos comenzamos por acá, después terminamos analizando y elaborando la información y después brindamos la información. Y eso está mal. Lo primero que tenemos que hacer nosotros es definir quién van a ser los usuarios de la información y qué necesidad de información van a tener estos usuarios para la toma de decisión. En función a eso, recién ahí podemos empezar a armar lo que necesitamos, es decir, interpretar el proceso productivo. Nosotros dijimos, bueno, a ver, ¿quién son los usuarios de la información? ¿Qué necesidades va a tener estos usuarios? Y recién ahí empezar a elaborar cómo vamos a procesar esa información. En este caso, cómo vamos a elaborar el proceso productivo. A partir de ahí, hay dos bases de datos importantes que son los datos físicos y los datos monetarios. Ya vamos a ver a qué nos referimos los datos físicos y los datos monetarios. Y ahí vamos a diseñar, a vincular todos estos hechos económicos. Recién ahí, tratando de interpretar esta necesidad del usuario y yendo de principio hacia atrás, recién ahí sí podemos elaborar un informe de costo en función a la necesidad del usuario. Realmente antes ¿qué hacíamos? Elaborábamos el banco de datos, interpretábamos el proceso productivo y generábamos el informe. Llegábamos al informe a este usuario de información y ¿qué nos decía el usuario de información? Que no era lo que ellos necesitaban. Entonces todo lo que habíamos elaborado previamente estaba mal. Es por eso que se comienza primero con la elaboración de de la necesidad de la información, se interpreta el proceso productivo y se arma la base de datos. Continuando y ya entrando a la definición de costo o a la teoría general del costo, cuando nosotros si vemos la definición de la teoría general de costo, esto se basa justamente en tres sustentos principales, en la gestión, en un buen sistema de información de lo que acabamos de definir y la economía, es decir que ver la necesidad de la herramienta que tenemos para poder elaborar todos estos sistemas de información y que nos va a servir para la gestión que tiene que afrontar distintos problemas que tiene la empresa. Para poder llegar a una definición de costo, lo primero que tenemos que definir qué se entiende desde el punto de vista económico como el proceso productivo. Cuando nosotros hablamos del concepto de producción, cuando hablamos del proceso de producción, no es otra cosa que todas aquellas actividades económicas que tienen por finalidad aumentar la capacidad de los bienes que ingresaron al proceso productivo para satisfacer nuevas necesidades. Es decir, que ingresa recursos, factores al proceso de producción productivo. Ese proceso de producción productivo genera, ¿sí? Genera nuevos bienes que van a satisfacer nuevas necesidades o necesidades distintas que tenían los factores al ingresar al proceso productivo. Cuando hablamos del concepto económico de producción, hay distintas concepciones dentro del proceso de producción. Por eso es importante, a veces en general, entienden que los costos únicamente aplicables a las empresas industriales, y no es así. Es aplicable a cualquier proceso productivo, tanto de producción de bienes o producción de servicios. La primera concepción de producción es de transferencia técnica, es lo que generalmente ustedes conocen, empresa industrial, empresa de agricultura, empresa ganadera, empresa, por ejemplo, de extracción de petróleo. Este sí, el primer concepto está referido a un concepto económico de producción desde el punto de vista industrial.
Pero también el concepto de producción puede ser aplicado cuando hablamos de producción de transferencia del modo como se transfieren los bienes y los servicios. Y así podemos tener del punto de vista mayorista, los supermercados y los minoristas, es decir, cómo les llegan esos bienes a los distintos consumidores. Esto también puede ser estudiado dentro del concepto económico de producción de acuerdo al modo de que llegan esos bienes a los consumidores, es decir, mayorista, minorista y la despensa del negocio. ¿A dónde más se puede aplicar el concepto de producción? A la forma de cómo se hace el transporte de estos bienes, de estos servicios. Tenemos el transporte terrestre, marítimo y el transporte aéreo. Ustedes acá ya estamos viendo que hay distintas maneras de interpretar el concepto económico de producción. Transferencia de tiempo, ¿a qué es transformación de tiempo? ¿A qué nos referimos? Al almacenamiento. Acá estamos dando el ejemplo del archivo. También podríamos tener algún otro ejemplo que podríamos ir entrando a un concepto más amplio del proceso productivo. Nosotros decimos que el proceso productivo está compuesto por distintas actividades, acciones. Estas actividades es la que se ejecutan en forma interrelacionada, es la que consumen los factores de producción y estos factores de producción que son consumidos por las distintas actividades luego producen el bien o el servicio para satisfacer nuevas necesidades. Es decir, ¿qué queremos decir con esto? Los elementos constitutivos de un proceso productivo son tres: los factores productivos, las acciones productivas y el resultado productivo. ¿Qué quiere decir esto? Que para poder producir un bien o un servicio es necesaria actividades. La podemos clasificar en actividades inmediatas o actividades inmediatas. ¿Qué quiere decir esto? Aquellas actividades que están vinculadas en forma directa con el producto o con el servicio, y aquellas actividades, las mediatas, son actividades de apoyo que están apoyando justamente a las actividades inmediatas. Es decir, que para poder producir un bien o un servicio es necesario tener organizado el proceso productivo en actividades. Son estas las actividades las que van a consumir los factores de producción para poder llevar adelante el objetivo, el proceso productivo de la empresa. Si ustedes volvemos al concepto que acabamos de decir, los tres elementos constitutivos, podemos decir que los factores productivos son la sustancia con los que están hechos los costos. Es decir, tratar de entender cómo está compuesto el proceso productivo y qué entra en el proceso productivo para ser consumido por las actividades económicas son los factores de producción. Acá tenemos ya la definición de costo. Ya cuando entramos a la definición de costo, volvemos siempre al cuadrito este del proceso productivo. Nosotros tendríamos factores y objetivos. Estos factores y objetivos están relacionados con las distintas actividades. Y acá entonces podemos definir al costo como toda vinculación coherente. ¿Coherente qué quiere decir? Que hay factores y productos y servicios que se obtienen que están relacionados por estas actividades que producen estos bienes. Entonces tiene que haber una coherencia entre estos factores y estos productos, servicios que se van a obtener. Y esos factores, esos productos o esos factores que se consumen para obtener estos objetivos, tienen que ser lo necesario. ¿A qué se refiere que tienen que ser lo necesario? Y no están incluidos acá los desperdicios anormales que pueden tener en la producción las empresas. Esos desperdicios anormales son considerados como una pérdida del ejercicio y no forman parte del costo del producto o del servicio. Entonces, la definición que haya formada por toda vinculación coherente entre estos objetivos o resultados productivos y los factores necesarios para poder lograrlo. ¿Cómo se logra? A través de este proceso productivo, a través de la ejecución de las distintas actividades que está compuesta del proceso productivo. La ecuación general de costo está conformada por la sumatoria de los factores de producción que intervienen multiplicado por su respectivo precio. Es decir, acá tenemos el componente valor, que son los precios, acá tenemos el componente físico, es decir, los factores que intervienen en el proceso de producción. Multiplicando, sumando la multiplicación de todos los factores de la producción por sus respectivos precios, obtenemos el costo de un objetivo, de un producto, de un servicio determinado.
Y entonces, por lo tanto, ¿qué son los componentes físicos? Los componentes físicos son la cantidad de factores consideradas necesaria, siempre nos referimos a necesaria para no considerar los desperdicios que pueden tener anormales en la utilización de los recursos. Y los componentes valores y el precio es el valor que se paga, pero siempre el valor que se paga en condiciones normales, no cuando tenemos que salir a comprar en forma urgente y estamos pagando un sobreprecio. Por eso podemos decir que es el precio necesario para comprar una unidad de ese factor del proceso productivo. Bueno, hasta aquí llegamos, la primera parte de la unidad. Con esto no hemos terminado la unidad 1, sino la primera parte, y ya vamos a ir subiendo de a poquito los distintos temas de cada una de las unidades. Bueno, buen día y nos vemos en la siguiente clase. Por favor, vayan leyendo la guía de lectura que le acabo de dejar. Muchas gracias y hasta la próxima clase.